Hola, bienvenidos a una nueva clase online de MC Electronics. Nos encontramos en el centro de entrenamiento de Microchip en Argentina. Mi nombre es Andrés Bruno Sarabia y yo los guiaré durante la siguiente presentación. Hoy veremos la arquitectura fundamental de PIC18 y su configuración con MPLAB C18. Iniciaremos nuestra clase haciendo una breve revisión de las características de la arquitectura. En primera instancia, veremos lo básico que se tiene que conocer sobre las distintas familias que forman el portfolio de Microchip. Microchip ha dividido su familia de microcontroladores en tres grandes grupos, según la cantidad de bits que tenga cada procesador. Tenemos los microcontroladores de 8 bits, que van desde PIC10 hasta PIC18, los microcontroladores de 16 bits, en los cuales encontramos los PIC24 y los DSPIC. Estos últimos incluyen un núcleo DSP. Y finalmente tenemos los PIC32, que son microcontroladores cuyo bus de datos es de 32 bits. Dentro de la familia de microcontroladores de 8 bits, que forma prácticamente el 80% de las aplicaciones industriales, la familia que hoy en día más se destaca es la familia PIC18. Si bien en América Latina es muy utilizado el PIC16, PIC18 en el resto del mundo ha ganado muchísimo mercado. De hecho, Microchip fabrica dentro del portfolio de microcontroladores, la gran mayoría de modelos se encuentra dentro de esta familia. La familia PIC18 está formada en realidad por tres grandes grupos. Se encuentran los PIC18 tradicionales. Característico de estos microcontroladores es que pueden operar a 10 MIPS, es decir, 10 millones de instrucciones por segundo con 5 volt. Por debajo de esta gran familia se encuentran los PIC18J y los K. Son familias más recientes. Estas familias generalmente el precio del dispositivo es más barato que en el caso de PIC18 tradicional. Sin embargo, en el caso de PIC18J tenemos una mayor velocidad, ya que estos dispositivos pueden alcanzar los 12 MIPS, y en el caso de los PIC18K los dispositivos pueden alcanzar los 16 MIPS. Esto se debe a una mejora general en cuanto al núcleo y velocidades de clock. Como la escala de integración es menor, existen estas dos subfamilias, un menor consumo de energía, y estos dispositivos pueden operar desde 1,8 volt hasta los 3 volt. En general, PIC18K tiene un excelente rendimiento. Incluso está formado por dos subfamilias denominadas K20 y K22. Los K22 tienen la característica de ser un poco más caros que los K20, pero pueden operar en un rango de tensiones más amplio, ya que son dispositivos que pueden trabajar desde 1,8 volt hasta 5,5. En la siguiente filmina podemos ver un diagrama esquemático básico de la arquitectura de un microcontrolador PIC18. El esquema se nos hace muy familiar a la familia PIC16. La familia PIC18, como su antecesora, mantiene la misma arquitectura hardware, es decir, un bus de datos y un bus de instrucciones totalmente diferenciales. En el caso de esta nueva familia, Microchip ha ampliado el tamaño de la instrucción y por lo tanto el camino de las instrucciones, es decir, el bus que conecta la memoria de programa
con el core, es decir, la CPU, es de 16 bits. Una de las grandes ventajas que tiene esto, luego veremos, es que nosotros tenemos un mejor rendimiento en la memoria cuando queremos almacenar datos o crear tablas, ya que no tenemos el desperdicio que existía en la familia PIC16. El bus de datos sigue siendo de 8 bits, por eso este microcontrolador, a pesar de tener grandes características, pertenece al rango más alto de los dispositivos de 8 bits. Y incluye esta familia un mecanismo de tablas de acceso, a partir del cual nosotros entonces podemos crear variables de datos dentro de la memoria de programa, y podemos crear tablas de datos que inclusive por las características que tiene la memoria de programa no tendrían límite de paginación. Una de las grandes características que tiene PIC18 es que la memoria de programa es totalmente lineal. Esta memoria no tiene la estructura paginada que tenían las familias anteriores como PIC16. Es que en realidad Microchip diseñó PIC18 pensando principalmente en los lenguajes de alto nivel. En este caso, de allí que Microchip creara su propio compilador, al cual ha denominado genéricamente como MPLAB C18, y que en la jerga de los programadores simplemente se lo conoce como C18. En cuanto a las características generales de periféricos, podemos decir básicamente que se mantiene el mismo set casi sin cambios de los periféricos que existían ya en la familia PIC16, y se han incorporado nuevas prestaciones como ser conectividad vía Ethernet, conectividad vía USB, y después tenemos también dispositivos destinados específicamente para el control de motores, donde podemos encontrar dispositivos con moduladores de ancho de pulso triples de calados 120 grados para poder, por ejemplo, diseñar un inverter para motores trifásicos. En la siguiente filmina encontramos la descripción más detallada de la memoria de datos. Podemos ver que una de las grandes mejoras que encontramos es que esa memoria de datos alcanza los 4K. Es decir, que Microchip, en el caso de PIC18, amplió esta arquitectura porque justamente los compiladores de alto nivel utilizan mucha memoria RAM. Una de las características de esta memoria RAM es que, si bien mantiene el esquema segmentado de bancos, como en el caso de PIC16, ha existido una reformulación, ya que mientras que en las familias anteriores cada banco era de 128 posiciones, en los nuevos bancos de memoria RAM de PIC18, cada banco puede almacenar hasta 256 bytes. Cuando PIC18 arranca luego de un pulso de reset, arranca en realidad configurado con un banco virtual al cual se denomina Access Bank. Dicho banco automáticamente se configura y me permite tener dentro de mi PIC18 una memoria RAM totalmente lineal. En esta memoria RAM virtual, la denominamos virtual porque está configurada a partir de haber utilizado las primeras 128 posiciones del banco 0 y las últimas 128 posiciones del banco 15. Las primeras 128 posiciones son utilizadas para poder almacenar básicamente nuestra información, ya que allí se encuentran los registros de propósito general. Sin embargo, en las últimas 128 posiciones se encuentran allí aglutinados todos los registros de funciones especiales que manejan
toda la arquitectura del microcontrolador. Cuando nuestro microcontrolador y nuestra aplicación necesita una mayor cantidad de memoria, podemos acceder al resto de la memoria implementada dentro del microcontrolador utilizando el cambio de banco. Para esto se utiliza internamente un registro denominado BSR, Bank Select Register, del cual se utilizan los primeros 4 bits, ya que tenemos un total de 16 bancos, desde el banco 0 hasta el banco 15. En el caso de la memoria de programa, ahora nos encontraremos que el contador de programa tiene una capacidad para poder direccionar hasta 1.000.000 de instrucciones. Microchip, basado en la experiencia anterior de sus familias PIC línea base y PIC línea media, observó que las aplicaciones rápidamente limitaron la capacidad de los programas que se podían embeber dentro de los microcontroladores anteriores. Debido a que los lenguajes de alto nivel utilizan mucha memoria de programa debido a la relación de compresión que tienen los compiladores, entonces Microchip quiso dotar a la nueva familia PIC18 de una gran vida útil de expansión. De esta forma decidió colocar un contador de programa de 21 bits, de forma tal que éste pudiera llegar a direccionar hasta 1 MW. Si bien hoy por hoy no tenemos microcontroladores con semejante cantidad de memoria de programa implementada, en el futuro Microchip piensa ampliarla y se calcula entonces que la vida útil en ampliaciones de estos dispositivos supera los 10 años. Dentro de lo que es el stack que existía anteriormente para almacenar el contador de programa cuando ocurría una interrupción o en los saltos a su rutina, también existía una reformulación. Mientras que en PIC16 este stack era solamente de 8 niveles, ahora en PIC18 el stack es de 31 niveles. Es decir que podemos stackear hasta 31 veces. Este stack sigue siendo un stack por hardware. Contiene el completo del contador de programa y vamos a tener 3 vectores dentro de la memoria de programa. Tenemos el vector de reset que sigue manteniendo la dirección 0. Hay una reformulación en la dirección del vector de interrupciones, ya que el viejo vector 004 se ha desdoblado porque PIC18 incorpora también la capacidad de poder repartir las interrupciones en interrupciones de alta y de baja prioridad. Esto hay que habilitarlo, habilitando internamente un bit denominado IPEM, el cual me permite trabajar con el sistema de interrupciones por prioridad. Cuando inicia PIC18 su operación, arranca en el modo compatible o modo legal, y entonces el único vector que se reconoce es el vector de alta prioridad ubicado en la posición 008. Justamente la idea es que el programador pueda ver una arquitectura similar a la que existía en PIC16. Si bien el vector está corrido un par de posiciones hacia adelante, prácticamente el manejo de interrupciones, como luego veremos, en el modo compatible es muy similar al que utilizaba PIC16. Cuando uno quiere usar la nueva opción del sistema de prioridades y dividir entonces sus periféricos en periféricos de alta y de baja prioridad, entonces se desdobla
este vector y aparece el vector 0018. Hablamos también de que PIC18 contiene un mecanismo de tablas de acceso a través de la memoria de programa, lo cual me permite entonces grabar datos que están en la memoria RAM dentro de la memoria de programa. Convencionalmente en PIC16 la memoria de programa solamente se utilizaba para almacenar instrucciones y tablas mediante una famosa instrucción que se denominaba Read Literal W. En este caso las tablas tenían un desperdicio, ya que se usaban de los 14 bits en PIC16 la parte más alta para contener el código de operación, es decir que de los 14 bits que teníamos se desperdiciaban 6 y 8 realmente eran utilizados para guardar el dato que queríamos o el carácter que queríamos almacenar dentro de la tabla. Esto cambió. El mecanismo de lectura-escritura de tablas utiliza unos punteros denominados TBLPTR. Tenemos la parte más alta, que es el U, la parte media, que es el H, y la parte más baja, que es el L. Estos punteros son cargados manualmente por el usuario y entonces apuntan a una dirección completa de la memoria de programa. De esta forma, a través de los punteros podemos acceder tanto a las direcciones pares como a las direcciones impares. Es decir, que manejamos la memoria de programa no como un megaword, sino como 2 megabytes. Mediante este mecanismo podemos entonces leer tablas, los datos que son direccionados se almacenan en un latch de la tabla denominado tablat, y a partir de la lectura de este registro tablat nosotros podemos transferir dicho dato a una posición dentro de la memoria RAM. Otra posibilidad también es la de transferir un dato que se encuentra dentro de la memoria RAM hacia una posición de la memoria de programa. Esto le permite entonces al microcontrolador PIC18 en el lenguaje C crear variables ya no solamente dentro de la memoria RAM, sino también dentro de la memoria de programa, con la salvedad de que estamos trabajando con una memoria de programa y como consecuencia tenemos limitaciones en cuanto al tiempo y limitaciones en cuanto a la capacidad de veces que podemos sobreescribir esa posición de memoria. Recordemos que en la memoria flash tan solo podemos sobreescribirla hasta unas 100.000 veces. Veamos ahora las características generales de esta familia. Vamos a ver dentro de las características del core, primero las características que tienen que ver con el oscilador. En la familia PIC18 se ha ampliado la capacidad típica que existía en el oscilador. Es decir, además de las opciones que teníamos de un cristal del tipo estándar, de alta velocidad, el famoso RC, un cristal externo, el LP o el oscilador interno, se nos añade también la posibilidad de incorporar un lazo enganchado de fase para poder multiplicar entonces por 4 la velocidad del cristal que hemos colocado, tanto externa o que hemos utilizado internamente. Una de las características del oscilador interno en PIC18 es que está calibrado a láser. Como consecuencia, se lo puede utilizar como referencia para manejar la UART. A estas características las denominamos características del oscilador primario.
Dentro de osciladores secundarios podemos trabajar también con el oscilador del timer 1, el famoso oscilador de 32768. Este oscilador me permite a mí que si falla el oscilador primario, pasar a seguir trabajando con el oscilador secundario. Esto se hace mediante un monitor de falla del oscilador primario, el cual, si se cumple la falla, iremos a una interrupción y entonces conmutaremos hacia el oscilador secundario. Dentro del oscilador interno que se incorpora, la frecuencia más alta que podemos tener de este oscilador es 8 MHz. Internamente, ahora vamos a ver, viene un prescaler mediante el cual podemos bajar esa velocidad de 8 MHz a distintos rangos. Y tenemos después el oscilador de baja frecuencia de 31 kHz. En la siguiente diapositiva podemos ver entonces un diagrama en bloques del módulo oscilador. Podemos ver en este diagrama el bloque del oscilador interno, donde encontramos el oscilador de 8 MHz con el oscilador RC de 31 kHz, el post-scaler mediante el cual dividimos la frecuencia del oscilador y a través de un multiplexor controlando los bits 6 y 4 del registro que controla el oscilador, podemos entonces nosotros cambiar esa frecuencia de 8 MHz a cualquiera de los siguientes rangos. Podemos ver que tanto en la frecuencia de 8 como 4 podemos habilitar también el lazo enganchado de fase y entonces, por ejemplo, trabajando a 8 MHz interno, elevar la velocidad a 32 MHz. También la opción del PLL la tenemos desde el oscilador primario y podemos incorporar a la CPU el oscilador secundario, es decir, el que se encuentra en el timer 1. Estas distintas opciones después las vamos a poder configurar dentro de lo que van a ser los bits de configuración. En la siguiente diapositiva podemos ver básicamente una tabla de algunas de las distintas opciones con distintos rangos de frecuencia donde se aconseja usar cada uno de las distintas opciones. Convengamos que esto sirve como guía, es decir, si yo tengo por ejemplo un cristal de 3 MHz, tendré que setear los bits de configuración en el oscilador XT. Si mi cristal es de 10 MHz, ya utilizamos el HS. Si queremos incorporar el PLL, bueno, habrá que agregárselo, ¿sí?, en los fusibles de configuración. PIC18 incorpora también distintos modos de salvado de energía. Uno de los modos de más bajo consumo que tenemos es el modo Sleep. En algunos dispositivos, los de extra bajo consumo, denominados XLP, podemos llegar en modo Sleep profundo a una corriente del orden de los picoamperes. Estamos hablando de que algunos dispositivos pueden llegar a la increíble corriente de consumo de entre 5 y 10 picoamperes. En el modo Sleep prácticamente el microcontrolador desconecta el oscilador primario, pasa a trabajar internamente con un oscilador en 31 kHz, se apagan la mayoría de los puertos de entrada-salida y quedan conectados a algunos periféricos. Estos periféricos, en caso de detectar un evento, pueden despertar al microcontrolador del modo Sleep.
Estos que vemos en la tabla de la diapositiva son algunos de los eventos. Por ejemplo, el culminar un proceso de conversión, el detectar un cambio en las entradas de los comparadores, la captura de un evento, en el caso del módulo captura comparación, la detección de una interrupción por cambio sobre el puerto B, la detección de un bit de start o un bit de stop en el puerto serie sincrónico, también la llegada de un dato por el Parallel Slave Port. Cualquiera de estos eventos que mostramos en la tabla puede despertarnos del modo sleep. Los distintos modos de consumo que se encuentran desde el modo room primario, donde es el modo donde tenemos mayor consumo, hasta el modo sleep, varían según cuál es la frecuencia de clock y cuántos periféricos tengamos activos. En la siguiente tabla podemos ver los distintos modos. En el modo room secundario, que es un modo de menor consumo que el modo de funcionamiento normal, la fuente del oscilador primaria es la del timer 1. En este caso podemos trabajar con casi todos los periféricos. En el modo bajo consumo idle primario, la CPU no trabaja, es decir, que no utiliza ninguna fuente de clock, ni interna, secundaria, ni la primaria. Los periféricos quedan solamente conectados al oscilador primario. En el caso del modo idle secundario, la fuente que va a alimentar a los periféricos se va a obtener del oscilador conectado al timer 1 con el cristal de 32 kilos. Y luego tenemos el modo sleep, en el cual los periféricos quedan conectados también a ese timer 1 o al oscilador de 32 kHz interno. Todos los PIC18 incorporan el modo de programación in circuit, es decir, el ICSP, como en el caso de PIC16. Podemos ver en la diapositiva la conexión típica. La mayoría de los dispositivos PIC18 pueden operar en un rango que va de 2 volt a 5,5. Algunos dispositivos operan, como hemos mencionado, la serie J y K, en el rango que va de 1,8 a 3,6 volt máximo. La operación típica en este caso es de 3 volt a 3,3. Y tenemos la serie K22 que puede operar de 1.8 a 5,5 volt. En todos los casos la memoria de programa soporta unos 100.000 ciclos de sobreescritura, es decir, ciclos de borrado y escritura. Y en el caso de la memoria de datos, E cuadrado PROM incorporada en todos los PIC18, vamos a encontrar hasta 1.000.000 de ciclos. La retención típica en estos casos, tanto de la memoria flash como de la memoria de datos, es de aproximadamente unos 100 años. Todos los PIC18, como en el caso de los PIC16, incorporan el watchdog. Recordemos que el watchdog simplemente es un contador que cuando llega a final de cuenta resetea el microcontrolador. Cuando esta opción se activa, cada tanto debemos borrar a ese watchdog. La idea justamente es que si el programa queda colgado, el programa entonces no alcanza la instrucción de borrado del watchdog y recuperamos el control antes de los 20 milisegundos. Es decir, que el watchdog no evita el colgado del microcontrolador, sino que lo que hace es que en caso de cuelgue
el usuario final prácticamente no lo percibe porque se recupera el control antes de los 20 milisegundos. Nosotros podemos estirar este tiempo debido a que existe un post-scaler. Este tiempo se puede estirar hasta los 3 segundos aproximadamente. Una de las características que tiene PIC18 es que el watchdog sigue operando aún estando en modo sleep. Como en los casos anteriores, PIC18 incorpora también un Power On Reset. Incorporamos también un temporizador de arranque, el Power Up Timer, y también un OSCT, es decir, un startup para el oscilador principal. En el caso del Power On Reset, esto nos evita tener que utilizar un RC externo para generar el pulso de reset. La idea básica es mantener el dispositivo reseteado hasta que la tensión no haya superado, ¿sí? Casi en el caso de los 5 volts, los 4,5 volts, es decir, el 80% de la tensión de alimentación. Cuando ocurre este evento, es decir, que se produce el Power On Reset, el Power Up Timer mantiene al dispositivo reseteado por 72 milisegundos más. Es decir, habiendo ocurrido el Power On Reset, el dispositivo aún no arranca porque se mantiene reseteado por el Power Up Timer. La idea del Power Up Timer es la de dejar reseteado el micro hasta que se estabilice la tensión de alimentación, que eso varía en las características de cada aplicación. Cuanto mayor capacidad de inductancia distribuida tengamos sobre la línea de alimentación, más inestabilidad tendremos en esta. Pero los 72 milisegundos alcanzan y sobran para la peor de las condiciones. Aún así, todo, pasado este tiempo, todavía el microcontrolador no iniciará su operación, ya que todavía se mantendrá reseteado por el temporizador del arranque del oscilador. Este temporizador mantiene por 1024 ciclos de máquina reseteado todavía al microcontrolador, esperando que se estabilice el oscilador. Una vez que el oscilador se ha estabilizado, recién entonces se libera el reset y el micro comienza a operar. Esto nos asegura que un PIC aún colgado de dos cables y en la peor de las condiciones de alimentación es incolgable en el arranque. Para mantener la estabilidad de ese microcontrolador funcionando, los PIC incorporan una capacidad seleccionable denominada BOR o Burnout Reset. El Burnout Reset consiste básicamente en un supervisor que verifica la estabilidad de la tensión de alimentación, y cuando dicha tensión ha caído por el nivel se encuentra por debajo del nivel de burnout, entonces en ese caso se produce un reset. La idea es evitar el funcionamiento errático ante una variación de la tensión de alimentación. El Burnout Reset en algunos dispositivos es programable y en este caso tenemos distintos puntos. Es decir, podemos tener una tensión de burnout de 2,5 hasta 4,5 volts. Esto es seleccionable. En caso de necesitar mayor cantidad de puntos, podemos usar también, Microchip tiene supervisores de CPU que se encargan de esta funcionalidad y que son externos. Por lo general en las aplicaciones convencionales el burnout ya alcanza y sobra, pero en algunos podemos llegar a programar esta opción. En la siguiente diapositiva vemos la operación de este Burnout Reset. Fíjense que ante un
evento de caída de la tensión de alimentación por debajo del nivel de burnout que hayamos programado, el micro se reinicia, se resetea y se mantiene reseteado aún hasta que hayamos levantado la tensión de alimentación, es decir, una vez que la tensión se ha recuperado, por 72 milisegundos. Y se mantendrán estos 72 milisegundos en tanto y en cuanto la tensión de alimentación se mantenga inestable. Otra incorporación nueva es el detector de baja tensión. Este detector permite generar una interrupción ante la caída de la tensión de alimentación. Este detector trabaja a partir de un divisor de resistencias en el cual podemos seleccionar 16 puntos distintos con un paso que va entre 0,1 y 0,2 volt por paso. Tenemos la posibilidad en PIC 18 entonces de que el reset no venga solamente del Power On Reset ni del Master Clear, sino también a través de la operación del burnout, del Wild Dog e incluso de la instrucción reset que se incorpora dentro del set de instrucciones, o porque hemos desbordado hacia arriba o hacia abajo el stack. PIC 18, a diferencia de PIC 16, tiene dos banderas que nos indican si hemos desbordado o nos encontramos hacia abajo en el stack, es decir, hemos llegado al nivel mínimo y aún así todo queremos retornar del nivel mínimo. A diferencia de PIC 16 existe un mayor control, ya que no solamente tenemos estos dos indicadores extremos, que incluso a los cuales podemos habilitarle la opción de que reseteen el micro ante estos eventos, sino que también tenemos la posibilidad de saber en qué posición del stack nos encontramos, ya que existe un puntero de stack, y incluso podemos alterar la posición de dicho puntero, ya que nosotros tenemos acceso a unos registros denominados TOS que contienen lo que se encuentra en el tope del stack. El registro que controla el reset del microcontrolador se denomina RCON y en él encontraremos justamente los distintos eventos que hemos mencionado anteriormente. Los bits de configuración se encuentran fuera del área de alcance del usuario, es decir, que dentro de la memoria de programa, al igual que en las familias anteriores, Microchip lo ha colocado de forma tal que solamente puedan ser alcanzados mediante la programación del microcontrolador. Estos bits de configuración varían según el microcontrolador. Para esto se debe consultar un help que Microchip incorpora dentro del MPLAB. Podemos ver en la diapositiva justamente el help, tenemos acceso a él dentro del MPLAB, y entonces podemos ver dentro de eso todos los bits que constituyen al microcontrolador en cuestión y también la etiqueta que habrá que incorporar dentro de C18. Cuando trabajamos con el compilador C18 para fijar los bits de configuración, que es una buena práctica, ya que después no hay que estar tocando la configuración del MPLAB para poderlo programar con un programador PDX compatible con el PIC2. Nosotros utilizamos la directiva pragma config. En este caso, cada uno de los fusibles se puede ir incorporando en cada línea, o podemos hacerlo en una sola línea, separando cada uno de los parámetros por comas.
El C18 es un compilador ANSI C que cumple con las características indicadas en el ANSI de 1989. Está optimizado para trabajar dentro del MPLAB y trabaja de forma complementaria con el ensamblador MPASM. El C18 se puede bajar directamente de internet en la versión Lite o versión Student. La versión demo que bajamos de Microchip no tiene limitaciones de tiempo, sin embargo no tiene una buena relación de compresión. También podemos bajar la versión de prueba. La versión de prueba estándar funciona con características completas durante 60 días y luego automáticamente se desconfigura y pasa a trabajar en modo light. Generalmente cuando trabajamos con C18 los proyectos pueden ser proyectos multifuente, es decir, estar formados por más de un archivo fuente tipo C. Eso lo podemos ver en la siguiente filmina, donde tenemos básicamente un flujorama donde se nos presenta en un diagrama de flujo prácticamente todos los componentes que intervienen dentro del proceso de compilación. Nuestro fuente o nuestros fuentes incorporarán también archivos de cabecera, headers, y estos serán compilados por el compilador MPLAB C18, también conocido como C18 o MMC18. Esto generará uno o más archivos assembler que luego serán compilados por el MPASM y se generarán los archivos objeto pertinente, lo cual luego requerirá o no de librerías y será todo esto linkeado, unido en un solo ejecutable por el MP-Link, que utilizará como guía un archivo linker script. Como consecuencia del proceso de compilación que se realiza de forma automática y que es totalmente transparente al usuario, se genera un archivo .exe, que es el que guardamos típicamente dentro del microcontrolador, y un archivo tipo COF, que es el que podemos usar tanto en el Proteus como en el MPLAB. En el caso de Proteus, también el Proteus acepta no solamente el archivo .cof, sino el .exe. En el caso del MPLAB Sim, que viene dentro del MPLAB IDE, solamente se utiliza el archivo COF. Los archivos header son archivos en los cuales generalmente se declaran variables, se redefinen funciones y se definen en líneas generales los pines que se utilizarán dentro del microcontrolador y sus registros de funciones especiales. Existe un archivo header por cada microcontrolador, pero Microchip ha simplificado el trabajo del usuario creando un header genérico al cual ha denominado P18C_XXX.h. Este archivo observa el microcontrolador que nosotros tenemos seteado en nuestro project y entonces redirecciona y llama al header correspondiente. Es decir, si mi project está hecho para un PIC18 F46K20, por ejemplo, entonces el P18CXX.h redireccionará y buscará dentro de la carpeta .inc, dentro de la carpeta del compilador C18, el header correspondiente al 18F46K20. Dentro de este encontraremos el nombre de cada uno de los registros de funciones especiales y la dirección que se encuentra dicho registro dentro de la memoria de datos,
y el número de bits de cada uno para que podamos tocar cada uno de los bits de forma individual. Para entonces trabajar dentro del programa con estos registros de funciones especiales, simplemente tenemos que nombrarlos por cómo figuran dentro del datasheet. Es decir, Microchip, para simplificarnos el trabajo y pensando siempre en aquellos que durante muchos años hemos trabajado en Assembler, ha decidido nombrar a los registros de funciones especiales que controlan el funcionamiento del hardware del micro tal cual figura en el datasheet. En este caso simplemente tenemos que colocar el igual y el valor que queremos cargar dentro de dicho registro. Cuando queremos hacer referencia a tocar un bit específico dentro de un registro, se utilizará una fórmula que Microchip ha creado debido a estructuras que existen dentro del header. En este caso, la fórmula, ¿sí?, utiliza el nombre del registro y pegado a dicho nombre la palabra bits en minúscula, punto, el nombre del bit que nosotros queremos alcanzar y que lo encontramos disponible debido a que se encuentra definido dentro de las estructuras que se han creado en el archivo header de cada uno de los microcontroladores. Si bien la forma parece un poco compleja, una vez que uno aprende la mecánica, se incorpora fácilmente. Para poder armar los proyectos antiguamente en el MPLAB había que incluir el linker script. El linker script básicamente es un archivo que nos sectoriza la memoria y le permite entonces al compilador restringir y crear áreas de memoria para almacenar variables del sistema, para almacenar las variables que nosotros creamos dentro de nuestra aplicación y limitar también la memoria de programa y decir en qué áreas de la memoria de programa se guardará tal o cual código. El linker puede ser modificado por el usuario, aunque uno siempre no lo aconseja. Antiguamente existían 4 linkers en las viejas versiones del C18, pero desde la versión 3.30 en adelante, Microchip creó un global. Por ejemplo, tenemos el P18F 4520-G, que es el global y que engloba a las distintas opciones que había antes. Antes existía un P184520.lkr, después existía el P184520i, el IE y el E. Todas estas formas ya no existen más y han sido reemplazadas por el -G. Dentro de las interrupciones, el usuario en el caso de C18 lo único que tiene que hacer es armar básicamente la rutina que se va a encargar de atender a la interrupción específicamente. Lo que sí vamos a ver, hay que agregarle, ¿sí?, una serie de vectores que me permiten a mí redireccionar hacia la interrupción. El programador se tiene que desentender del salvado de contexto, es decir, el salvado de los registros más importantes del microcontrolador, en este caso el registro W, que se denomina en PIC18 WREG, el BSR y el registro de estado, ya que eso lo asume automáticamente el microcontrolador de forma directa o el compilador. El esquema básico que existe en interrupciones es dos. Tenemos el modo legal o compatible, que es muy similar al modo que teníamos antiguamente en PIC16, donde básicamente cada
periférico interruptor va a tener un flag y un habilitador, y va a existir un habilitador global y un habilitador de periféricos. En este caso, cuando trabajamos en el modo legal o compatible, que es el modo que se opera cuando el IPEN se encuentra en 0, esto es, siempre que el micro arranca en el modo después de un reset, el vector de reset es el único que se modifica, porque en vez de ser el 004 que se utilizaba en PIC 16, ahora el vector es el 008. En el caso de trabajar en el modo priority, esto es habiendo habilitado el IPEN, aparece un nuevo bit aparte del flag y el enable, que es el IP. Cada periférico ahora va a tener un IP que establece la prioridad. Ya sea que lo pongamos en 1 o en 0, entonces ese periférico estará destinado o se identificará como un periférico de alta o de baja prioridad. Y entonces ya no existirá más un habilitador global de periféricos, sino que tendremos un global de alta y otro global de baja prioridad. Con respecto a las fuentes de interrupción, tenemos la posibilidad de fuentes de interrupción externas. En este caso ahora tenemos entre 3 y 4 fuentes disparadas por flanco. Antes solamente en PIC 16 teníamos una sola en RB0. Ahora vamos a tener en RB0, RB1, RB2 y RB3 en el caso de los PIC 18 más grandes. También seguimos teniendo la interrupción por cambios y las interrupciones que existían en los distintos periféricos. Tenemos ahora, bueno, varios bits para configurar con el sistema de interrupciones. Uno de los más importantes es el IPEN, que se encuentra dentro del RCON. El IPEN es el que me habilita el sistema de prioridades. Fíjense que si dicho bit lo ponemos en 1, entonces se habilita el sistema de prioridades. Cuando el micro arranca después de un reset, el IPEN siempre aparece deshabilitado, es decir, que arranca en el modo legal o compatible, donde existe solamente un único vector de interrupción, que es el 0x008. Bueno, vamos a tener, al haber más periféricos, va a haber también una mayor cantidad de bits de configuración de prioridad para periféricos. En este caso, bueno, podemos ver algunos ejemplos. Fíjense la incorporación de los nuevos registros, los IPR, donde acá es donde nosotros ponemos si nuestro periférico va a ser de alta o de baja prioridad, poniendo a 1 o a 0 cada uno de los periféricos. Después tenemos los flag, como teníamos antiguamente, y los enables. También existen el priority, cuando trabajamos en priority, para aquellos periféricos que involucran al core, es decir, al núcleo principal. También tenemos sus flags y sus enables. Y tenemos entonces, dependiendo en el modo que estemos trabajando, el PIE se va a desdoblar. Es decir, cuando trabajamos en el modo legal, vamos a tener dentro del INTCON, es decir, el registro de control del sistema de interrupciones, habilitado el GIE y el PIE. Sin embargo, cuando el IPEN se encuentra en 1, es decir, estamos trabajando con priority con los dos vectores de interrupción, el 008 y el 0018, el GIE se va a transformar en el GIH, es decir, en el global de interrupciones de alta prioridad, y el GIEL se va a transformar en el global de interrupciones de baja prioridad, que en el modo legal este bit se llama PIE, es decir, habilita el global de periféricos. Entonces, el soporte que vamos a tener de C18 es que va a existir un salvado automático de el contexto. Esto es a partir de la versión 3 en adelante. Y nosotros simplemente tendremos que colocar primero los punteros
de redireccionamiento de los vectores de interrupción y luego las rutinas. Entonces, en este caso, lo primero que haremos es declarar, ¿sí?, justamente que nuestra rutina que atiende a la interrupción va a existir. En este caso la estamos declarando en este punto. Siempre las interrupciones no nos devuelven ningún valor, ni tampoco podemos pasarle valores. Por eso es que van a ver que son void. En caso de tener que transferir valores, las variables que se manejen dentro de esta rutina tendrán que ser variables globales. Creamos el pragma code, con lo cual el pragma code lo que va a hacer es cortar la asignación que normalmente hace el compilador para ir seteando el contador de programa y decir dónde se coloca cada una de las rutinas. En este caso, con el pragma code nosotros escribimos a mano lo que queremos a partir del pragma code. En este caso establecemos dentro de la posición 008 el vector de redireccionamiento, que lo vemos en este paso. Vemos allí el vector de redireccionamiento. Este redireccionamiento se hace en assembler. ¿Para qué? Para que sea más rápido y tener la mayor optimización en cuanto a cantidad de espacio de memoria de programa que estamos utilizando. Fíjense que en este caso estamos haciendo un redireccionamiento hacia la rutina que realmente va a atender la interrupción, la cual la identificamos más abajo con el pragma interrupt. En este caso estamos diciendo con pragma interrupt que la rutina que se encuentra a continuación es una rutina o función que atiende la interrupción de alta prioridad. Esto, que parece un mecanismo medio entreverado, es bastante sencillo una vez que nos acostumbramos. Y a continuación se encuentra básicamente la rutina donde nosotros atendemos realmente la interrupción. Cuando hablamos de interrupciones de baja prioridad, en vez de tener el pragma interrupt, tendremos el pragma interrupt low. Y a continuación el nombre de nuestra función que atiende la interrupción. El nombre de la función que atiende la interrupción puede ser cualquiera. Sin embargo, el interrupt o el interrupt low tienen que ser siempre en minúscula, ¿sí?, y como nos figura en la hoja de datos. Entonces, justamente nosotros también podemos salvar no solamente el contexto, que de hecho se hace de forma automática, sino que también nosotros podemos salvar un set de variables nuestras propias, ¿sí? En la filmina podemos ver que en este caso usamos la palabra shape y colocamos allí el listado de las variables. Entonces, haciendo un gran resumen, nosotros nos vamos a encargar de básicamente establecer las funciones de redireccionamiento para el caso de las interrupciones, crear nuestra función, que recordemos que tiene que ser void para atender la interrupción. Si vamos a salvar variables que no son las variables del sistema, bueno, tendremos que adicionarlas con la palabra shape. Y tenemos que encargarnos, siempre hay que recordar, de antes de salir de la interrupción borrar los flags, ya que la rutina de interrupción no lo realiza. Como siempre, les sugerimos a ustedes dos libros que se han confeccionado en MS Electronics. Estos libros los hemos escrito tanto con Ariel como con otro grupo de colaboradores. Para aquellos que quieren entrar en la profundidad de PIC18, recomendamos Arquitectura y Programación de Microcontroladores PIC. Este es un libro que se destaca porque hemos hecho una buena descripción del hardware de PIC18, en este caso 4620, un micro que nosotros
aconsejamos debido a su precio, o el 46K20, que inclusive es mucho más barato. Recordemos que el 46K20, a diferencia del 4620, trabaja a 3,3 volt. Y para aquellos que quieren entrar en aplicaciones más complejas como manejo de Ethernet, manejo de Wi-Fi, manejo de GPRS, ver un poco el nuevo entorno que Microchip tiene y que es sucesor del MPLAB, denominado MPLAB X. Recomendamos también el libro que escribimos, MPLAB X y técnicas de programación usando las librerías de Microchip. Estos libros se pueden conseguir tanto en MS Electronics como en Amazon.com. Bueno, desde ya les agradezco el haber participado en esta clase, y si Dios quiere y lo permite, nos encontraremos en una nueva próxima clase. Para todos, un saludo. Mi nombre es Andrés Bruno Saravia.